la mayoría de los que han estado en clases conmigo saben que las clases conmigo son clases, ¿cierto? Yo no voy a usar dinámicas, ni los voy a juntar en grupitos, ni los voy a poner a jugar al abuelito y a la abuelita, ni ninguna cosa de eso. Una clase es una clase, punto. Si usted va a hacer dinámicas, no está haciendo una clase, está haciendo dinámica, ¿cierto? Yo dinámicas no hago, pues lo mío es como es. Vamos a intentar enfocarnos en una lectura de este libro, un libro que muchos debiéramos conocer, pero no conocemos. ¿Por qué la gente no conoce el catecismo? Fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en el 92. Podemos decir tranquilamente que van 22, van para 23 años, va a cumplir 25 años el catecismo, y la gente sigue sin conocer el catecismo. Hay tres razones por las que la gente no conoce el catecismo. Primera razón, porque está escrito muy enredado. El catecismo está escrito en lenguaje teológico. El catecismo está escrito en un lenguaje que los curas entendemos porque lo estudiamos, pero la gente de a pie abre aquí y empieza a ver San Bernardo de Claraval y Cánticos Sermones. No, ya ahí ya empiezan listo, hay cosas que uno está acostumbrado a veces a leer cosas de la Biblia, ¿cierto? Y hasta ahí me deja entender, pero ya cuando empiezan a hablar de todos esos otros libros y el lenguaje teológico, le enreda uno un poquito la pita. Lo segundo, es que es una maravilla, es más, con esto puede uno hacer tortillas, uno puede aplastar la tortilla. Este libro es grande, pesado. Cuando uno ve este montón de cosas dice, no, yo me voy a leer esto. No, yo no me lo voy a leer, ¿cierto? Uno puede empezar muy entusiasmado, pero entonces uno va a la página 19 y sabe que son 800 de eso. La segunda razón es que como el catecismo es una síntesis de lo que la Iglesia ha creído durante 2000 años, es grande, fuerte y poderoso, ¿no? Entonces la gente se desanima. Y lo tercero es que uno necesita, ¿a quién le voy a preguntar cuando no entienda algo que dice el catecismo? Porque el catecismo tiene cosas que uno necesita que le explique a alguien, y resulta que usted empieza a leer y en la página 3 ya dijeron unas cosas todas raras y usted queda así. ¿Y a quién le pregunto? Entonces, cuando un católico normal se pone a leer el catecismo, no pasa fácil de la página 10. ¿Qué vamos a intentar hacer aquí? Vamos a intentar, siguiendo lo que el catecismo dice, sin hacer las cosas más fáciles y sin desdibujarlas, explicar para que podamos entender lo que la Iglesia nos pide. Listo, eso es lo que vamos a intentar. Nos vamos a demorar mucho, nos vamos a demorar poquito, lo que nos demoremos. ¿Cómo nos demoramos más? Nos demoramos más si ustedes preguntan. Nos demoramos más si ustedes van preparando la clase que sigue el próximo miércoles en un mes, leen y traen sus apuntes, sus preguntas, pues las clases se pueden demorar un poquito más porque ustedes pueden tener sus propias dudas y decir, padre, yo entendí esto, o padre, esta otra cosa me parece que no la entiendo bien. Entonces las dudas pueden hacer un poquito más demorado el estudio. ¿Cómo se hace más rápido? Si ustedes se sientan ahí y me dejan hablar. ¿Qué les recomiendo? Pregunten. No se trata de que me dejen hablar, no se trata de que se sienten y que el padre sí estudiaba el catecismo, qué bueno para el padre. No, se trata de que ustedes pregunten. Entonces, para que puedan preguntar y preparar, necesitamos que todos tengan el catecismo. Yo pienso ordenar una caja de catecismos, porque algunos de ustedes hay que dar el catecismo acá y algunos de los de María de Santa Teresa también, ¿cierto? Pero necesito que todos tengan el catecismo con el que más cómodos se sientan leyendo. Ay, no, es que a mí me gusta este catecismo porque es más pequeñito, pero cuando usted lo abre tiene que leer así, entonces ya usted no se siente cómodo leyendo. Listo, por ejemplo, ese catecismo, esta edición que tiene Francisco, tiene una facilidad, y es que aunque es pequeñito, la letra no es muy pequeñita.
Yo conozco unos catecismos pequeñitos con una letra exageradamente pequeñita. Y uno va a mirar las notas de pie de página y es así. Porque es muy pequeñita la letra, ¿cierto? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, cada cosa que vayamos a ampliar de aquí, Catecismo de la Iglesia Católica, la vamos a confrontar con este librito, que como ustedes pueden ver, es más gordo que el catecismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre muy lindo. Enchiridion Symbolorum Definition et Declarationum de Rebus Fidet et Morum. En mi lenguaje, el enchi. Cuando ustedes lean algún documento de la iglesia, van a encontrar estas dos letras. Este es este. Denzinger. Porque el primero que hizo el esfuerzo de hacer un compendio de todo el magisterio de la iglesia, este es un compendio de todo el magisterio de la iglesia, fue un señor que se llamaba Heinrich Denzinger. Listo. Entonces al libro le dicen el Denzinger. Cuando ustedes lean las encíclicas o algún otro documento de la iglesia, incluso en el catecismo, ustedes pueden encontrar las referencias del Denzinger. Entonces, a ver si esta edición de los Estados Unidos, porque yo tengo cierta desconfianza de las ediciones de Estados Unidos, tiene algún tipo de referencia bibliográfica, o ustedes tienen otro catecismo que tenga una referencia bibliográfica, ustedes van a encontrar a veces abajo, arriba o otra vez la palabra DZ. DZ es el Denzinger. Listo. Si ustedes encuentran DZ en alguna parte, es este libro. Dos de ustedes me han pedido este libro. Yo no se los he traído por una sola razón. ¿Qué? No es DZ, DS. Lo tienen en DS, bueno. No, algunos tienen DZ, algunos DS. Porque Denzinger es con Z, no con S. El asunto es, no lo he traído porque este libro no se lee como todos los libros. No se lee así, de adelante para atrás. Este libro se lee por secciones y las secciones están numeradas y están alfabetizadas. Entonces el libro no se lee como yo voy a leer aquí, voy a empezar a leer y voy a terminar al otro costado. Está en orden cronológico, pero está por secciones. ¿Para qué necesitan ustedes el Denzinger? Si ustedes a veces se pueden enredar, hasta uno se puede enredar con esto. ¿Quién los desenreda con esto? Nadie. Listo, no hay poder humano que lo salve. Listo, entonces, esos van a ser los dos libros base. Hay una edición de los años 50, más o menos hacia 1960, ya había sido corregida. Una edición más pequeñita, yo la tengo en PDF, más pequeñita de este libro, del Magisterio de la Iglesia. De todas maneras, esta es la última edición que se ha sacado, que contiene desde los primeros credos de la Iglesia en el siglo I y II hasta el Magisterio de Juan Pablo II. El otro Denzinger, la más pequeñita, la de los 60, tiene desde el comienzo hasta más o menos Juan 23 antes del Concilio Vaticano II, dependiendo de qué tan avanzada fue la edición. Entonces vamos a empezar a conocer el catecismo. Esto probablemente ya se los haya enseñado Edgar, nada más voy a pasar refrescándolo. El catecismo es como una mesita. Bueno, cuando las cosas rayan es más fácil hacer la mesita, ¿cierto? Vamos a ver si este raya, alguno que raye, por amor a Dios. Listo. El catecismo es como una mesita, tiene 4 baticas. Este es el catecismo, ¿no? Este es el catecismo tiene 4 baticas que lo sostienen. El catecismo está puesto en 4 pilares, en 4 soportes que le dan estabilidad a toda la enseñanza de la iglesia. El primero de esos soportes es la profesión de la fe. ¿Listo? Lo que nosotros llamamos normalmente el credo. Credo.
Credo es una palabra latina para decir yo creo. Es decir, la primera de las cosas que vamos a encontrar en el catecismo, el pilar, la base de lo que vamos a encontrar en el catecismo, es lo que yo creo. Y por tanto, lo que nosotros creemos. Hay toda una descripción del credo. La primera parte del catecismo está organizada de la forma como está organizado el credo. El credo que rezamos todos los domingos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque cada una de esas cositas que nosotros recitamos el domingo se llaman artículos del credo. Entonces, el catecismo en la primera parte explica uno por uno los artículos del credo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acercarnos, como la iglesia lo expone, a los artículos del credo. Y vamos a intentar, de una forma sistemática, explicar todo lo que esos artículos del credo tienen para nosotros. Lo segundo, es la vida sacramental. La segunda basecita para tener el catecismo así estable es la vida sacramental, los sacramentos. El catecismo está organizado en la reflexión sobre los sacramentos, en algo que la iglesia desarrolló de una forma mucho más precisa. Antes no estaba desarrollado tan preciso. Listo. Sí estaba desarrollado, los sacramentos se han vivido siempre en la iglesia, pero está basada en una sistematización que la iglesia hizo para el Concilio de Trento. Después del año 1545, por el problema que hubo con los amigos protestantes, a ellos la iglesia les respondió en el Concilio de Trento. Y entonces esa sistematización de los sacramentos es fundamental. Nosotros que creemos y vivimos en la iglesia nuestra fe, practicamos como medios de gracia y realización de la obra salvadora de Jesucristo los sacramentos. Muy bien. Segunda cosa, nosotros creemos y vivimos lo que creemos sacramentalmente. Lo que creemos lo vivimos sacramentalmente. Tercera cosa muy divertida: los mandamientos. La tercera parte del sacramento, del catecismo de la Iglesia Católica, se llama la vida en Cristo. Si lo que creemos lo vivimos en los sacramentos, lo que creemos también lo vivimos en nuestra propia vida, en la vida de todos los días. Entonces está la profesión de la fe, la vida sacramental y la vida en Cristo. La vida en Cristo está relacionada directamente a una explicación minuciosa y detallada de los 10 mandamientos. Yo este experimento lo he hecho varias veces en la parroquia. Lo hago cuando estoy hablando en los bautismos y lo he hecho 2 o 3 veces con varias personas. En esta parroquia, en Cuba, en Medellín, le digo incluso a los líderes de la parroquia: ¿cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. Padre, no me lo sé. Bueno, es normal, la gente no sabe los 10 mandamientos. Yo no sé por qué. Si no son sino 10. Que fuéramos pues como los judíos que se sabían más de 600. Nosotros no tenemos que saber sino 10, ni siquiera 100, 10. Pero uno le pregunta a una persona, y lo he hecho en los bautismos, les digo: si yo les preguntara hoy a ustedes, si les diera una hoja y les preguntara, díganme los 10 mandamientos en orden y qué significa cada uno.
están ahí, la señora le da codazos al señor, los padrinos le hacen así, otros bajan la cabeza, pues claro, no saben ni dónde están parados. Vea, si uno no sabe los mandamientos, ¿cómo hace para hacer las cosas como Dios quiere? Muy difícil. Entonces ustedes me van a responder o están pensando en su cabeza, claro padre, como usted es padre, usted se lo sabe. No, yo me aprendí los mandamientos cuando no era padre, tenía 7 años cuando hice la primera comunión, o sea que me lo aprendí más o menos a los 6. ¿Y todavía se acuerda? Sí. Yo me acuerdo de tantas cosas, María. Yo quisiera no acordarme de tantas cosas, pero sí. Me acuerdo de las boas. Por ejemplo, ¿yo para qué me acuerdo de la Surbanipal? ¿Yo para qué? Pero bueno, me acuerdo de las boas. Lo cuarto, que no es lo menos importante, pero normalmente los padres nos enfocamos en que la gente se sepa los mandamientos, y cuando llega un catequista, padre, ¿qué necesita saberse el niño con la primera comunión? Los mandamientos, ¿cierto? Tiene que saber los mandamientos y los sacramentos, y se tienen que aprender el credo. Esto es lo que normalmente los padres le hacemos fuerza a esto. Se nos olvida la cuarta patica de la mesa, importantísima. Ustedes, si tuvieran una mesa en su casa con 4 patas y le faltara una pata, la mesa estaría como, más o menos como yo cuando me duele mucho la rodilla, coja, ¿cierto? Pero los padres se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque como sabemos que la gente no se sabe eso, se nos olvida hacer fuerza en esto. La cuarta patica que mantiene las cosas estables es la oración. Y la oración en el catecismo está fundamentada en el modelo de oración para todos nosotros. ¿Cuál es el modelo de oración para todos nosotros? ¿Cuál es el modelo de oración para todos? Padre nuestro. Que bien, abre, vamos, me sacaste de una purga, yo creí que no iba a ser capaz. Padre nuestro, que no era capaz nada. El Padre Nuestro. Entonces, si ustedes miran el catecismo, van a ver que en la parte de la oración, que a los curas se nos olvida, en la parte de la oración, el Padre Nuestro lo van, pero casi pues frase por frase, son 2 hojas. Es una cosa concentrada de lo que significa el Padre Nuestro. Con esas 4 partes, es que todo el catecismo se arma. No existe un verdadero cristiano que no crea y no profese la fe en Jesús. No existe un verdadero cristiano que no viva su vida sacramental, la vida de la gracia, que no viva la vida de Cristo en su vida y que no se comunique con su Padre. Ayer, en las lecturas del martes, hicimos la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, donde Pablo se va para Antioquía. Está con Bernabé y eso, le van allá en misión, vamos a enseñar. Y empezaron a explicarle a la gente que hablaba griego. Ustedes me han visto a mí escribir un montón de garabatos en el tablero en griego, que hablaba ese idioma, todavía lo hablan, pero el idioma antiguo con el que está hecha la Sagrada Escritura, el koiné. Cuando le empezaron a enseñar a los helenistas el misterio de la salvación, y empezaron ellos en Antioquía a hablar y hablar de Cristo, hablar de Cristo, allá fue por donde por primera vez llamaron a los miembros de la iglesia a la que nosotros pertenecemos, San Pablo, Pedro, todos los que creen en lo que nosotros creemos, los llamaron por primera vez cristianos. Cuando a mí llega un protestante y me dice que él es cristiano, yo digo, esta gente es que no lee o qué. Los cristianos somos nosotros, porque en el siglo I no existían los bautistas, ni los pentecostales, ni los adventistas, ni los de la iglesia de la esquinita, ni la del tubito de hilo, ni el llanito más verde. Esas iglesias no existían en el siglo I. Entonces, ¿a quién llamaron cristianos? A nosotros los llamamos cristianos. Mira, a nosotros se nos lo ha olvidado. Y entonces decimos, no, yo soy católico. Ya, te tiraste en todo. O no los católicos, los cristianos. Desde el comienzo nos llamaron a nosotros así. Nosotros somos desde el siglo I, cuando estaba ya Pablo predicando. Pablo murió antes del año 70, Pablo estaba muerto. Y a Pablo ya le habían dicho cristiano. En esa época había luteranos, bautistas, anabaptistas, cuáqueros, no, ninguna era gente loca. Ninguno existía. Existíamos nosotros y ya después del siglo X. En el siglo VII tuvimos un problema y después en el siglo XVI hubo el problema más grande de todos. Mi amigo Lutero, que era cura también.
Entonces, ¿a qué nos vamos nosotros a referir ahora? No, pues digamos, llegando en la primera clase, vamos a empezar, porque qué bobada, ¿sí o no? Vamos a empezar con el prólogo. Los que tienen el catecismo ahí, les invito a que abramos el catecismo de la Iglesia Católica en el prólogo. Ay, que se iba, prólogo. El prólogo en mi edición está en la página 7. ¿Ah? Está, después de los índices y esas cosas, lo primero que debe decir es prólogo. Bueno, si se quiere leer la vida y depósito, pero si la empezamos a leer no terminamos. Después de la vida y depósito, en el prólogo. Padre, ¿qué es la vida y depósito? Eso significa el depósito de la fe. El depósito de la fe, o la vida y depósito, fue el documento con el que el Papa Juan Pablo II promulgó este catecismo. Listo, con el que el Papa hizo oficial para toda la iglesia este catecismo. Les quiero recordar que el catecismo fue sacado en el 92, pero solamente en el 94 aquí en Estados Unidos. Los obispos de Estados Unidos decidieron traducirlo y ponerlo en las manos de las personas, porque el catecismo dice cosas que son, digámosle, fuertes para como piensan a veces los norteamericanos acá. Entonces, vamos a aprovechar esta media horita que tenemos para empezar. El catecismo es algo que la iglesia siempre ha dado. La iglesia siempre ha tenido catequistas. ¿Qué hace un catequista? Un catequista transmite el catecismo. El catecismo antes era dado en la iglesia por dos personajes muy divertidos, muy lindos, muy bellos, muy hermosos que existen en el Nuevo Testamento, y nuestro querido amigo San Pablo los reverencia. Ustedes han oído hablar de los profetas y de los doctores. El profeta en el Nuevo Testamento no era un loco que decía, mañana va a haber un temblor de tierra. No, el profeta era una persona que enseñaba. Lo mismo, los doctores hacían una transmisión de la enseñanza de una forma más amplia. Ustedes han oído, por ejemplo, que hay santos que son doctores de la iglesia, todavía en la iglesia hay doctores de la iglesia, pero a los catequistas ya no se les llama profetas,